Zarza Producciones presenta al predicador católico hermano Salvador Gómez con un mensaje de fe y esperanza para su vida. Cuando el pueblo de Israel construyó el templo, cuando ellos tenían ese lugar donde adoraban a Dios, entonces organizaron el culto, organizaron la forma como ellos, las disposiciones. Y les voy a leer para que captemos cuál era la idea del libro primero de Crónicas en el capítulo 24. Cómo se organizaron para la oración en el templo. El templo era importantísimo para ellos, porque ahí residía la gloria de Dios, la presencia de Dios. A ver si ustedes recuerdan en qué manifestaba Dios su presencia en el templo. En el arca de la alianza. El templo era el santuario donde se guardaba el arca. Primero era un santuario móvil. El templo era hecho como una tienda, porque iban caminando, entonces lo tenían que mover. Cuando ya se establecieron, fue un templo estable, pero guardaba la presencia de Dios en él. Ellos guardaban el arca porque en el arca estaban los símbolos de esa presencia de Dios. A ver quién recuerda que tenía el arca. Un vaso de oro con maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Se ve que ustedes han tomado cursos, ¿eh? Era el Dios que alimenta a su pueblo, el maná. Era el Dios que instruye a su pueblo, la palabra, las tablas de la ley. Era el Dios pastor que guía a su pueblo, la vara de Aarón. Y eso para ellos eran los símbolos de la presencia de Dios. Y por eso organizaron el culto de esta manera. Crónicas, capítulo 24, voy a leer del versículo 7 al 19. Disculpen los que me oyen por primera vez leer, una nota para que me disculpen, soy disléxico y entonces confundo las letras y los renglones, me cuesta leer mucho, así que disculpen. La gente que no lo sabía por primera vez me está escuchando, se fueron de espalda. Yo repetí 3 años el primer grado de primaria porque no podía aprender a leer y todavía tengo el problema, así que me gustaría ser fluido, pero me cuesta mucho, así que ustedes léanlo con más fluidez. Pero lo importante aquí no son los nombres, que son un trabalenguas, sino que vayan contando los turnos. ¿Cuántos son los turnos? Dice que ellos organizaron a los sacerdotes y los dividieron en diferentes turnos para que entraran al templo y estuvieran alabando a Dios. Y dice la palabra del Señor, primero de Crónicas 24:7. Tocó el primer turno a Jorim, el segundo a Yedaías, el tercero a Harim, el cuarto a Seorim, el quinto a Malquías, el sexto a Miyamín, el séptimo a Acos, el octavo a Abías, el noveno a Yeshua, el 10º a Secanías, el 11º a Eliasib, el 12º a Jaquín, el 13º a Jupá, el 14º a Yisbaal, el 15º a Bilgá, el 16º a Imer, el 17º a Yesir, el 18º a Apisés, el
19º a Petahías, así se dice, 19º no, ¿verdad? 19º se dice. El 20º a Ezequiel, el 21º a Jequín, el 22º a Gamul, y el 23º a Delaías, y el 24º a Masaías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en el templo de Yahvé, conforme el reglamento que Yahvé, el Dios de Israel, había prescrito por medio de su padre Aarón. Palabra de Dios. No importa cómo lo leí, ¿verdad? Lo importante es cuántos eran. ¿Cuántos eran? 24 turnos. ¿Y cuándo? San Juan ve, ya no en el templo, sino en la liturgia celestial, cuando él ve el cielo abierto. Cuando ve el cielo abierto, mira, no es una casualidad lo que mira. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Apocalipsis 4:4. Vi 24 tronos, y en los tronos sentados a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre su cabeza. Palabra de Dios. ¿Qué dice que vio? ¿Cuántos eran los turnos sacerdotales? Y él ve que sigue el Señor rodeado de 24 tronos. ¿Por qué son 24? Por las 24 horas del día, día y noche, sin cesar. Dice que los 4 vivientes repetían día y noche sin cesar. Volví a leer Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y le adoran al que vive por los siglos de los siglos, arrojando las coronas delante del trono. Dicen: eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado el universo, y por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Día y noche. Claro, ya en el Nuevo Testamento no representa solo los 24 ancianos, que eran los 24 turnos sacerdotales, sino a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. O sea, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, día y noche, ¿qué están haciendo? En uno de los libros que ha escrito Luis Alonso Chekel, que se llama Meditaciones Bíblicas sobre la Eucaristía, explica un poco los turnos sacerdotales. Esto es importante saberlo. Levanten la mano quienes de ustedes son sacerdotes. Entonces les interesa. Ya les voy a preguntar de qué turno son ustedes, porque estos son sacerdotes y perdieron el horario. Oiga cómo explica Chekel en este libro que se llama Meditaciones Bíblicas sobre la Eucaristía. Dice: para comprenderlo mejor, voy a citar y comentar un salmo ejemplar, el Salmo 134. Se trata del relevo de la